escuchamos? ¿Está todo ok? ¿Sí? Ah, no, está perfecto, Bueno, está perfecto. hoy tenemos el gusto de tener a la licenciada Mariela García Menéndez. Mariela es licenciada en Psicología, es egresada de la UDELAR, tiene una maestría internacional en cuidados paliativos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España. Obtuvo el diploma de cuidados paliativos del adulto, otorgado por la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Mariela nos acompañó en Psicología Médica, ella hizo una pasantía de un semestre por acá con nosotros, realizó el posgrado en cuidados paliativos del Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Montevideo, ha realizado el curso avanzado de orientación en cuidados paliativos y psicosociooncología, en el nivel de perfeccionamiento por la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, en el Instituto Pallium de Buenos Aires, y Mariela se ha dedicado a especializarse específicamente en el duelo. Está haciendo en este momento un diploma de experto en duelo en el Instituto IPIR de Barcelona, España. En su desempeño profesional integra equipos de cuidados paliativos desde el año 2010 y actualmente están los equipos de SUMUM, de MP, del Hospital Evangélico y del Servicio Médico Integral, y coordina el grupo de acompañamiento al duelo en el Hospital Evangélico. Es docente de la Universidad de Montevideo en temas vinculados a la especialidad. Así que buenísimo, Mariela, bienvenida, y apenas me enteré que estabas banderada en este tema, me parecía súper rico tenerte con este tema de tanta actualidad. Así que bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y primero quería contarles un poquito cómo surgió la... ¿Se escucha? ¿Se escucha, sí? Ah, está. ¿Vos escuchás, Ana? Porque veo la cara de Ana media perdida. Un poquito cómo surgió la inquietud de prepararnos en el mes de marzo. Dijimos, bueno, teníamos un escenario de mucha incertidumbre, y bueno, prepararnos para lo que se podía venir, ¿no? Que era realmente muy difícil. Nosotros que compartimos con María Claramú, que ustedes tuvieron, tengo entendido, una intervención de ella en duelo perinatal, nos sentíamos muy perdidas al principio cuando compartían las experiencias que tenían nuestros compañeros en otros países, como España, México, Argentina, Perú, que la experiencia nuestra se desviaba mucho de eso. Pero veíamos que podía ser una situación muy compleja. Yo lo primero que voy a hacer es definir qué hablamos cuando hablamos del proceso de duelo. Tomé esta frase de Idea Vilariño, que creo que se ajusta muy bien a la realidad actual, ¿no? Uno siempre está solo, pero a veces está más solo, que es un poco la sensación que compartimos con nuestros pacientes. No sé si alguno de ustedes ha atendido familiares que hayan perdido, que sean dolientes por COVID-19. No. ¿No? ¿Ninguno? En mi caso no. Bien. Bueno, a mí me ha tocado acompañar desde familias, pacientes que se pensaba que no se iban a recuperar y se recuperaron, y nuestros dolientes, ¿no? Los que atendemos todos los días, que los acompañamos y que también han visto el impacto que ha tenido la situación, la pandemia, en el tránsito del duelo. Bueno, el concepto de duelo que partimos, el duelo es un proceso humano que se desarrolla como respuesta a cualquier tipo de pérdida, ya sea simbólica o material. Eso no va a variar, ¿no? Tomamos el concepto de la CEPAL,
que es un proceso de adaptación que permite restablecer el equilibrio personal y familiar que se ve roto por la muerte de un ser querido. Y se va a caracterizar por la aparición de pensamientos, emociones y comportamientos causados por esa pérdida. Esto un poquito para ver conceptualmente desde dónde partimos. A diferencia de otras pérdidas, la muerte de un ser querido se caracteriza por ser irreversible y puede perturbar muchas veces nuestro sistema de creencias. Supone que frente a estas situaciones, el doliente va a poner en marcha los mecanismos de adaptación y va a reconstruir su mundo de significados, ¿no? Le va a exigir enfrentarse a un mundo que ha quedado totalmente transformado por la pérdida de ese ser querido, ¿no? Lo que le va a dar a su vida, a su existencia, un nuevo sentido. Los factores que intervienen en el duelo van a haber factores que favorecen la resolución del duelo y otros que en realidad van a obstaculizarlo. Eso se mantiene, es universal. Lo que vamos a ver que en épocas de COVID van a aparecer nuevos factores que van a complejizar el proceso del duelo. Si nosotros repasamos, estos que son los más comunes, ¿no? Estar presente en el momento de la muerte, probablemente eso no se va a dar. El aspecto digno del fallecido, las experiencias previas de duelo normal, eso sí. Buen apoyo social, esto también va a estar en juego en este momento. Prácticas de rituales de duelo, tampoco la vamos a poder desarrollar. Libre expresión de los sentimientos del doliente. A mí me impactó mucho uno de los relatos que nos traían colegas españoles, que pensaba ahora en la libre expresión de los sentimientos del doliente, que una compañera nos decía que estaba acompañando a una hija que perdió a su papá, y que viviendo con su madre en el mismo apartamento, había pasado más de un mes y no se habían abrazado, no se habían acercado por miedo a contagiarse. Entonces, hasta dónde se pierde la libertad de poder expresar lo que se siente, ¿no? No tener, compartiendo la misma casa, no podían llorar su pérdida, ¿no? Que una había perdido a su papá y la otra a su esposo. Y bueno, entre los factores que dificultan la resolución del duelo, tenemos la muerte repentina, suicidio, muerte incierta, fallecido joven, agotamiento familiar, pérdidas múltiples, la relación previa de dependencia con el fallecido. Estas cosas también, estos aspectos también se mantienen, ¿no? Como factores que van a dificultar la resolución del duelo, pero vamos a sumar otros. Las manifestaciones del duelo también, eso es universal, van a ser físicas, afectivas, conductuales, cognitivas, que esto es a modo de repaso, ¿no? Porque ya las conocemos, ¿no? Las físicas, la pérdida de apetito, las alteraciones del sueño, la pérdida de energía, por ejemplo, las afectivas, la tristeza, la desesperación, la ansiedad, la culpa, el enojo, pero en estos casos vamos a ver, por ejemplo, la culpa, en el enojo, que aparecen como que se potencian. ¿Cuáles son los predictores del riesgo de duelo complicado? Bueno, los factores relacionales, la pérdida del hijo, padre, madre en edad temprana. Generalmente lo que se estaba dando por COVID era la pérdida de padre y madre, sobre todo. La relación conflictiva o ambivalente, la relación dependiente del superviviente, factores circunstanciales como la edad del fallecido, la pérdida súbita, las circunstancias trágicas, la imposibilidad de ver el cuerpo,
este es muy importante en este momento, ¿no? A mí en lo personal me ha tocado acompañar pacientes que no han fallecido, dolientes, que su ser querido no ha fallecido por COVID, pero no han podido acompañarlo, no pudieron ver el cuerpo, porque ellos también son pacientes de riesgo, entonces no pudieron participar. Si bien estaba muy limitada la participación, tampoco lo pudieron hacer por sus condiciones, ¿no? Lo que genera ese duelo ambivalente. Factores personales como la edad del superviviente, los problemas de salud previos, las crisis vitales o circunstanciales que se superponen a la pérdida, el duelo no resuelto de una pérdida previa, en las patologías preexistentes, ¿no? La baja autoestima. Bueno, luego tenemos los predictores, los familiares, cuando hay historias de disfuncionalidad familiar, la incapacidad de darle sentido como familia a lo que ha sucedido, que esto se ve claramente con muchas dificultades en este momento, porque la familia no puede compartir. Entonces, nos encontramos con dolientes que nos dicen, tengo que acompañar a una madre mayor que está sola, o está en un residencial al que no puedo ir, y no puedo transitar ni comenzar a realizar mi propio duelo, y surgen sentimientos de culpa, porque no puedo acompañar tampoco a mi ser querido. La edad de la persona fallecida y el rol interior de la familia, las diferencias culturales, los hijos pequeños en el hogar, la familia ausente o poco capaz de contener y ayudar. Tenemos que pensar que todo esto se está dando en un escenario de aislamiento, ¿no? Relacionados con la muerte misma, la muerte repentina e imprevista, esa fase de ir muriéndose de larga evolución, que también, yo atiendo un paciente que se recuperó luego de 40 días de CTI, de estar en el CTI por COVID, y bueno, la familia relata ese duelo anticipatorio que se iba haciendo, y que con escasa información ellos iban como despidiéndose de a poco, ¿no? Todos los días era como que se iba muriendo un poquito más, me decían ellos. Y hoy, si bien tienen la alegría de que su ser querido se recuperó, les cuesta mucho ubicarlo, porque ya se habían ido como preparando para la pérdida. Entonces en este momento no pueden capitalizar la alegría de que él está evolucionando bien y nada. Están como se quedaron como anclados esperando la pérdida, nada más. Una pérdida social inaceptable, estigmatizadora. Esto también lo sintieron. Ellos me comentaban, ¿no?, que cuando decían que su padre era un paciente COVID, surgía como mucho temor a que ellos contagiaran, a cómo se lo agarró, y realmente los colocaba en ellos me decían, lo que debe ser cuando empezó a surgir los pacientes con SIDA, ¿no? Entonces, cómo el entorno se abre y te mira de una manera extraña, sos ajeno, no tenés como un sentido de pertenencia frente a ese dolor, no está como validado ese dolor. Y para el paciente que se recuperó, que me ha tocado la verdad que es una dicha atenderlo, porque es todo un aprendizaje, él me decía que se siente muy incómodo en el lugar que lo ubicaron, ¿no? Como me dice, yo no tengo superpoderes por haberlo pasado, ¿no? No me gusta que me estén diciendo, lo que hiciste, lo que lograste, me coloca en un lugar que no quiero estar, ¿no? Bueno, la pérdida que es socialmente negada, pérdidas inconfesables, o las pérdidas
secundarias múltiples o acumuladas. En cuanto a los factores relacionales, una relación altamente ambivalente o dependiente con el difunto, y haber cuidado a la persona fallecida más de 6 meses. Esto generalmente no se da porque ni siquiera pueden participar del cuidado del paciente en este escenario. Nuestros colegas italianos, españoles, nos decían que en principio el rol del apoyo emocional no se tuvo en cuenta. Luego, por algunas situaciones de trauma vicario, empezaron a recurrir a los psicólogos y a los psiquiatras para que ayudaran en las unidades que atendían a pacientes con COVID. Y últimamente se habían colocado en un lugar de mediador entre el paciente y la familia, porque eran los únicos que entraban, hasta que ahora, en el último tiempo en Italia comenzó un movimiento de acompañamiento digno, y donde se solicitaba que le permitieran a algún familiar ingresar. Bueno, hasta ese momento lo hacían los profesionales de la salud mental, ¿no? Y eran los que empezaron a desarrollar, bueno, las videollamadas, o contactarse con algún familiar y saber qué era lo que estaba pasando en la familia. Así ellos le relataban al paciente, bueno, hablé con fulanito, me contó que el embarazo viene bien, que va a ser un varón, cosas así, ¿no? O que tu señora está bien, la está acompañando un familiar, toda información que le pudiera transmitir tranquilidad al paciente. Y a su vez ellos hacían esa devolución al familiar, ¿no? Bueno, le conté que estabas, lo que me pediste, quedó muy contento, se sonrió, tenían que mantener ese vínculo, lo que generaba mucha responsabilidad para los colegas. Bueno, factores sociales, la situación socioeconómica conflictiva, las obligaciones múltiples, la ausencia de apoyo espiritual, pobres o ausentes sistemas de apoyo emocional y social, y la incapacidad de realizar los rituales religiosos adecuados. Los aspectos sociales como que están todos en crisis en este momento. Bueno, en el escenario actual, a partir de marzo, nosotros empezamos a escuchar como las palabras, los comunes que escuchábamos eran la amenaza, la urgencia, el aislamiento, había miedo, incertidumbre, la eventualidad de que los recursos fueran escasos, población de riesgo, resistencia, combate, solidaridad y muerte. Creemos que el gran desafío era que se instaló la muerte a nivel cultural, ¿no? En nuestra sociedad, que es algo de lo que no se habla. La muerte era una posibilidad. Entonces, estamos frente a una situación excepcional que cambia la forma de estar y experimentar el mundo en en todos los órdenes, y provoca cambios en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? En la forma de morir y de despedir a nuestros muertos. Y ahí es donde nos ubicamos. No importa que, si bien hay ciertas particularidades al acompañar pacientes con COVID, también este escenario ha hecho que familias que hemos acompañado, yo que trabajo en cuidados paliativos durante todo el proceso, hoy también se vean impactadas por este escenario, porque el final es ellos no lo pueden acompañar, y muchas veces parte del proceso tampoco, porque según el protocolo que sigan las instituciones, por ejemplo, hay instituciones que no permiten que vayan más de 2 acompañantes en todo el proceso. Entonces, no pueden ir 3 familiares, van 2. ¿Quiénes son esos 2 que van?
Entonces, no era aquello que le podíamos permitir o fomentar de alguna manera, que pudieran participar todos del cuidado, o la mayoría los que estuvieran en condiciones de hacerlo. Ahora hay que seleccionar quiénes son de riesgo, los pacientes que acompañamos en domicilio, que también tienen mucho temor, no saben si vamos a poder seguir yendo, si no somos vectores, entonces algunos toman muchos recaudos hasta no querer vernos solamente por videollamada, a otros en que nos surge una demanda permanente. Y bueno, ¿qué va a pasar si ingresan? ¿Estarán dados todos los recursos? Entonces surge una cantidad de variables que no teníamos en cuenta hasta este momento. Por la formación que hacemos nosotros en IPIR, la encargada es Alba Payás. No sé, capaz que han leído alguno de sus libros. Ella desarrolla el modelo integrativo, y parte de que el duelo por COVID es un duelo traumático, es parte de un trauma, ¿no? Entonces, todo lo que yo voy a desarrollar ahora, la fuente es Alba Payás, el libro principalmente Tareas de Duelo, que se basa en las tareas de Worden, pero ella lo profundiza, ¿no? Pero la orientación es la misma. Entonces, ella se pregunta, bueno, ¿cómo podemos definir que un duelo sea traumático? Bueno, por la rapidez, o sea, por la falta de tiempo de asimilar lo que está pasando. Ese paciente que yo les relato, que se recuperó, me decía que no recuerda cuando ingresó al CTI, no sabe dónde estaba, lo último que recuerda es que había hecho ese día, pero no sabe cómo se vio después ingresado a la unidad de cuidados intensivos. La sorpresa, la no anticipación, el no poder prepararse. Él llegó de un viaje al exterior y a la semana no había terminado de ver a todos sus hijos todavía, ni a sus nietos, ya estaba internado en el CTI. La incertidumbre, ese tiempo de espera sin saber, no poder predecir qué es lo que va a pasar, eso principalmente lo traían los familiares, ¿no? La impotencia, esa incapacidad de dar respuesta porque no sabemos bien lo que está pasando. La incomprensión, o sea, la falta de información adecuada, no poder entender qué es lo que sucede. Y un exceso también de información, porque en ese momento teníamos como un bombardeo de información, a nivel de la prensa, de lo que sucedía en otros lados, de lo que se esperaba. Y acá aparecen dos factores que son muy importantes, que son la soledad en el momento y la soledad posterior. La soledad adquiere una relevancia enorme en esta situación. La soledad en el momento, por la falta de contención, la falta de contacto, no poder ser sostenido, habrán visto algunas conferencias que se dan, despedidas sin abrazos, esa necesidad de que otro esté con nosotros. La soledad posterior, la falta de relaciones reparadoras, no poder hablar de lo que sucedió, la dificultad de reconstruirlo, la cantidad de interrogantes que aparecen, ¿no? En cuanto a cómo fue, si sufrió, si no sufrió. Los colegas españoles nos decían que no menos de 4 visitas tienen de dolientes que vienen y les piden que nuevamente les relaten cómo fue el momento final. Como esa necesidad de ir confirmando y validando cada cosa que sucedió. El desborde, la intensidad emocional es tan alta que
no logro encontrar los mecanismos de afrontamiento que me permitan autorregular. No sé si voy muy rápido, o si quieren me cortan. Vas bien, Mariela, vas bárbaro. Bueno, bueno. Entonces, según lo trabajado por Alba Payás, ella nos dice que el duelo por COVID-19 cumple todos los criterios de duelo traumático, ¿no? Entonces tenemos un desorden de duelo prolongado, podemos tener un estrés traumático, una depresión. Tenemos que la intervención temprana va a mitigar estos efectos, ¿no? Y principalmente entre el duelo y el trauma, es lo que se muestra en este cuadro, tenemos las circunstancias de la muerte. Estos factores, que ella dice que los cumplen, asociados a las circunstancias de la muerte y a la limitación total o falta de apoyo social, son considerados como predictores de un duelo complicado. Toma de Worden, pero estas son las tareas que específicamente Payás desarrolla. Ella dice que principalmente vamos a tener, bueno, que abordar la parte del apoyo social y las relativas a las circunstancias de la muerte. Entonces, las tareas a desarrollar, que en esto tenemos que tener cuidado, que son tareas que muchas veces no van en ese orden, que tenemos que evaluar como en toda intervención, si el doliente está en condiciones de tolerarlo, si es su momento, no desestructurar al doliente, ¿no? Por eso es importante un abordaje especializado en estos casos. Bueno, las tareas relativas, primero vamos a hacer las relativas al tiempo anterior a la muerte, vamos a ver que hay tareas relativas al tiempo de la muerte y tareas relativas a posteriores a la muerte. Bueno, lo que hace a las relativas al tiempo anterior a la muerte, el impacto de la noticia del diagnóstico, un recuerdo intenso del momento. Los pacientes muchas veces refieren no dejar de pensar en el momento que se los comunicaron, o que lo llamaron, o las palabras. Nosotros tal vez no tengamos claramente la dimensión porque no lo vivimos, pero los testimonios que escuchamos en la formación que estamos haciendo son muy dolorosos, ¿no? Porque muchas veces es su familiar no califica para ingresar a la UCI, o no hay lugar, son esa incertidumbre de qué va a pasar, no sabemos cómo lo vamos a atender, no tenemos las condiciones. Entonces, el revivir esa llamada en que se dio el diagnóstico, que nos hace pensar mucho a los que tenemos en cuidados paliativos, es muy común también el impacto de la noticia del diagnóstico, ¿no? La mayoría de los casos es cómo me lo dijeron, y desde el momento en que escuché eso, y lo reviven, lo traen, momentos previos a la muerte es muy común que hagan referencia, pero cómo me lo dijo, si me hubiera dicho de otra manera, ¿no? Bueno, la percepción de que la muerte podía haberse evitado, ¿no? Puede aparecer en forma de rumiación. Esto no debía de haber pasado. Generalmente escuchamos mucho esas expresiones, ¿no? La impotencia y la culpa por no atender a la persona apropiadamente en el domicilio, no lo pude sostener acá, tuvo que terminar en una unidad de cuidados intensivos, o el hecho de, nosotros acá hay también otros integrantes de la familia que son pacientes de riesgo, entonces él tuvo que irse, y no poder darle
la contención, ese cuidado que nosotros insistimos mucho en que luego en el momento del duelo es muy reparador, ¿no? El sentir que lo pude acompañar, que lo pude sostener, que pude estar con él. ¿Sí? La vivencia del ingreso y la separación, ¿no? Ya sea un recuerdo real o imaginario. Muchas veces nos decían, estaba trabajando y el vecino me contó que llegó la ambulancia, que se lo llevó o cómo se fue. ¿No? La incertidumbre en el tiempo de espera. La mayoría de los dolientes nos decían, era esperar la llamada del médico para que nos dijera que había fallecido. ¿Sí? Entonces, el desgaste emocional previo que tiene. La información confusa o falta de información, no disponer de toda la información acerca de cómo sucedió, eso que yo les decía, necesito saber cómo fueron esos momentos, esa necesidad de reconstruir el momento final. ¿Sí? Esto nos está pasando mucho con pacientes que no fallecen de COVID, pero que por la situación actual, por ejemplo, me ha tocado mucho acompañar dolientes que están en el exterior. Entonces, esta es una situación que se da mucho. ¿Sí? La demanda de información, el explicarte, el demandarte permanentemente en qué situación estamos, en cómo sucedió, en cómo está por ejemplo, me ha tocado acompañar varios padres, padres que fallecieron, ¿no? Varios hijos. Y bueno, y mi madre con quién está presente, cómo lo está llevando, la distancia, ese agotamiento de no poder acompañar. Inclusive de muchos dolientes nos dicen como con cierto pudor de que a solicitud del familiar que está en el exterior, han sacado fotos del fallecido, porque necesitan verlo, no te creo que falleció en paz, que falleció tranquilo, entonces, bueno, han recurrido a eso. Pero le genera como cierto pudor el tener que decir como que fotografié ese momento. ¿Sí? También la relación con los profesionales, ¿sí? Que a veces hay como enfado, como enojo, porque sentimos que no hizo lo suficiente, ¿sí? O porque no nos dio toda la información, o cómo nos dio la información. Lo primero es esa percepción que tenemos por ese bombardeo de imágenes también, que el ser querido falleció sufriendo, ¿no? Y no importa que sea real o imaginario, lo primero que tienen es eso. La percepción real o imaginada de soledad, ¿no? Se sentía solo, me necesitaba, capaz que quiso decir algo. Bueno, y el no poder acompañar, no poder cuidar en la enfermedad. Eso que nosotros hacemos desde cuidados paliativos, muchas veces que es, bueno, ir acompañando, ir sosteniendo desde los cuidados, cada etapa, bueno, esto no lo pueden hacer. Luego tenemos las tareas que van a ser relativas al momento de la muerte, ¿no? La comunicación de la defunción. Entonces, ese recuerdo vívido del momento en que me comunicaron que falleció. No poder estar presente en ese momento, ¿no? Entonces ahí van a aparecer esos sentimientos de culpa, de si yo hubiera estado, ¿no? No poder despedirse, las cosas que me hubiera gustado poder decirle. Y ahí, bueno, después empieza todo nuestro acompañamiento y nuestro trabajo, ¿no? En que previo a despedirlo también tienen que acoger a ese ser querido, ¿sí? Y integrar todo lo vivido y luego despedirse, sin haberlo podido hacer. La falta de información precisa sobre los detalles de cómo fueron los últimos momentos,
Hay cosas hay aspectos que solo el familiar puede captar, ¿m? Y pensamos, bueno, el profesional en tanta cosa que estaba, se habrá dado cuenta se habrá ahogado, si hubiera estado atento, si le hubiera dado vuelta, todos pequeños detalles, ¿no? Que nos parece que nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera. El sufrimiento ese asociado a no poder cuidar, a ver el cuerpo, por última vez. Una doliente, la esposa de un paciente, me decía que ella, al ser una paciente de riesgo y que estaba internada en el momento que él fallece por causas, por una enfermedad oncológica, me decía que no se puede imaginar el cuerpo de su esposo, le cuesta muchísimo asimilarlo, ¿sí? Imaginárselo, el no haberlo visto, el no haberlo podido despedir. Ella me decía, en este tiempo que habíamos empezado a trabajar, que había conseguido que el enojo se diera lugar a la tristeza, que era lo que sentía en este momento, ¿no? Y también después de 50 años de casados, ¿no? Una vida compartida, ella me decía que una persona muy creyente, que había entendido que había sido su último acto de amor, dejarlo ir sin verlo. Dificultades en aceptar la realidad de la muerte. Tengo una sensación de irrealidad, no creo que esto haya pasado, porque además esa rapidez en que pasa lleva a que no puedo acomodarme, no puedo hacer ese equilibrio que necesito. No poderlo compartir con nadie, ¿no? Esa red de apoyo natural que tenemos que hoy no la podemos tener a disposición, ¿no? Lo que se ha hecho es, a través de las redes, realizar pequeños legados, ¿no? Pequeños homenajes, recogiendo experiencias de vida, de amigos, entonces eso se le envía al doliente como una forma de homenajearlo, de tenerlo presente, de decirle que estamos con el otro, ¿sí? Sin estar físicamente. Bueno, y las tareas relativas al tiempo posterior a la muerte, tenemos el momento de recoger las pertenencias, que es un momento muy, muy impersonal. Lo que ellos nos relataban era que muchas veces, por ejemplo, les devolvían cosas que no eran de su ser querido, ¿no? Objetos, o celulares, la ausencia de rituales significativos de despedida, o los rituales religiosos, no despedirse todos juntos, no poder abrazarse, de alguna manera elegir quiénes van, quién es el familiar ese que nos representa, la disposición del cuerpo, el entierro. Tengo que ir a recoger la urna con cenizas. Un testimonio que escuchábamos nos decía, ¿qué certeza tengo yo de que son las cenizas de mi madre? O nos dejan solos con el féretro en una sala vacía, o no saber dónde está el cuerpo. Todas son situaciones que se pueden dar, ¿no? Y aspectos legales, complicaciones debidas al confinamiento, ¿no? El salir sin autorización, las consecuencias que trae, el incumplimiento de algún protocolo. Bueno, esas son las relativas a la muerte. Luego, el otro ámbito donde tenemos que hacer énfasis es en las relativas a la pérdida de la relación, ¿no?
que estas son universales, no son particulares, singulares del COVID-19, estas son, vamos a ver que aparecen en todos los casos, ¿no? Que es el futuro no vivido, afligirse por lo que ya no podrá vivir esa persona, ¿no? Lo que íbamos a disfrutar de la jubilación, no pudo ver a su hijo recibido, no conoció a sus nietos, no los disfrutó. El no poder, el presente no vivido, el no poder imaginarme mi vida sin esa persona. Lo que llamamos el espejo roto, que es esa imagen, eso que me devuelve el otro, ¿no? La pérdida de ese rol, esa palabra amorosa o esa mirada amorosa que me daba mi lugar de esposo o de cómo soy como mamá. Bueno, eso también se pierde. Las relaciones ambivalentes, relaciones a veces que tenían una parte conflictiva, ¿no? Los distanciamientos, no nos hablábamos, fue muy duro conmigo, me destrataba, cosas que aparecen, y todas estas, bueno, sí, la complejidad del COVID es que no se pudieron hablar. No siempre se pueden hablar, pero en este caso hay una imposibilidad de hacer. El pasado no vivido, lo que del pasado no fue bien, ¿no? Y esa pérdida, la desesperanza de poder de alguna forma reparar eso que no lo pudimos hacer en nuestro pasado, que nos condicionó nuestro pasado. No poder perdonar, no reparar esos asuntos pendientes, no poder perdonar, no poder perdonarse. Por ejemplo, en estos momentos estoy acompañando un paciente que su hijo está en el exterior y el hijo me dice, no, yo lo perdoné, pero él no me va a perdonar nunca, y no sé si me entiende que lo perdoné, y no poder venir. También no poder expresar el perdón, ¿no? O sea, reparar juntos esos asuntos pendientes. El sentido de la relación, ¿no? ¿Qué significaba según el tipo de vínculo, ¿no? El significado que tiene, si la persona fallecida era mi hermano, si era mi pareja, si era mi padre. También para los amigos nos ha tocado acompañar situaciones complejas con amigos que no pudieron despedirse, ya que solo se permitía los familiares cercanos por protocolo. La despedida, o sea, no tener la oportunidad de reparar tareas relacionadas en esa última etapa de vida, ¿no? Y el poder expresar esa gratitud y ese afecto. Muchas veces el que lo hace en esa función de intermediario del profesional de salud mental es el que le piden que le ponga una medallita, que le mande una carta de agradecimiento, una demostración de amor. Entonces, acá lo que vemos es un esquema con la dimensión intrapersonal, ¿no? Las tareas relativas a la pérdida de la relación, que van a estar muy condicionadas, pero que que son universales. Bueno, las relativas a la afectación de la red de apoyo, y acá sí está muy condicionado por el escenario actual, ¿no? La disponibilidad de los demás hacia el doliente va a estar muy condicionada también. Entonces, nosotros con preguntas como, ¿en quién podés apoyarte? ¿Tienes a alguien con quien compartirlo? Normalmente, en cualquier duelo, la mayoría de las personas expresan que no estuvieron suficientemente apoyadas por el entorno, sobre todo cuando hay esos desgastes familiares, ¿no? Pero en este caso está es impuesto, entonces se vive de otra manera.
y la necesidad de que el entorno esté de alguna manera en sintonía conmigo. Esos consuelos que se dicen que también cuesta mucho llamar, por una llamada podemos estar con el otro, pero a veces no saber qué decir. Entonces, tenemos mensajes como mejor no pienses en ello, distraete, bueno, esas cosas no son recomendables, ¿no? Serían intervenciones iatrogénicas. Otras áreas de afectación específicas en el caso del COVID-19 es la accesibilidad limitada que tenemos a la red de apoyo, ya sea formal o informal. Estoy solo en casa. Por eso comenzaba la charla hoy con esa frase de Idea Vilariño, ¿no? Siempre estamos solos, pero a veces estamos más solos. No hay nadie que pueda darme un abrazo. Entonces, la red de apoyo va a estar sumamente limitada por las condiciones actuales, por el temor, generalmente muchas veces son coetarios, entonces cuando son personas mayores, yo tampoco puedo ir, y te entiendo que estés sola, me gustaría acompañarte, pero no puedo estar. La red de apoyo está también en duelo. O sea, no puedo hablar con mi hermano, porque él también está infectado, o mi pareja no puede escucharme, porque no tolera verme triste. El doble duelo, la pérdida del ser querido más el impacto de la pandemia. Entonces, hace que yo me sienta más solo, y me coloca en un escenario mucho más complejo. El momento de vulnerabilidad, ¿no? Esa preocupación por el futuro que está como generalizada, que no me pasa solo a mí, que le pasa a todo el entorno, y eso es como un sentimiento colectivo que hay. La posible desautorización añadida al estigma de la infección. Hemos visto esos casos en que son muy estigmatizados socialmente también, ¿no? Que se ven como actos de irresponsabilidad, que contagiaron a otros, y todo eso influye también en este momento, y hace que no tenga esa disponibilidad del otro. En uno de los casos que acompañé, que el fallecimiento fue por COVID, me decía que se dificultaba mucho el vínculo inclusive con amigos, con vecinos que tenían, y que quedaron como, no enemistados, pero sí distanciados en este momento, ¿no? Porque entendían que de alguna forma se lo había buscado. Había, por ejemplo, con un viaje, yendo a un lugar que se sabía que ya se estaba hablando de que habían casos en ese país. Bueno, la disponibilidad del doliente hacia los demás también, ¿no? ¿A quién sientes que debes proteger? ¿Qué personas hay en la familia que dependen de ti? Por ejemplo, cuando hay niños. La dificultad de poder conectar y expresar el dolor a menudo está asociada a las demandas del entorno. La presión para que el doliente se recupere pronto y pueda atender a las personas dependientes. Entonces, en el caso del COVID, esta situación se agrava por demandas extras, por ejemplo, hijos pequeños o adultos mayores, que por la situación de confinamiento voluntario que tenemos, necesitan más que estemos presentes y que estemos bien. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que postergamos nuestro duelo por sostener al otro. Por ejemplo, una situación que se daba, la mamá de unos hijos
de unos niños pequeños que perdieron a su abuelo, me decía, es muy difícil porque no tienen a sus pares, a sus compañeritos, el colegio muchas veces también desempeña un rol en esto, y lo estoy haciendo sola, y lo tengo que hacer las 24 horas, estar con ellos, y a su vez explicarle por qué los amigos no pueden estar, pero que están muy solidarizados con lo que le está pasando, entonces ese desgaste que implica extra también, ¿no? La preocupación por el duelo de los demás, porque ellos también están sufriendo, porque ellos también están mal. ¿Mm? La pérdida de disponibilidad para el cuidado y atención de los demás. ¿Mm? La incapacidad que siento, muchas veces la culpa esa de no puedo hacerme cargo de mi madre, sé que está sufriendo, tendría que estar más con ella. ¿Mm? Entonces, todo eso hace que me sienta que me desborde, soy incapaz de hacerlo. Esa búsqueda de equilibrio, bueno, empieza a tener un desfasaje, donde yo me voy agobiando. Bueno, seguimos en las relativas a la afectación de la red de apoyo, ¿no? Los estresores o pérdidas concurrentes. La pérdida del ser querido puede coincidir con otros acontecimientos o pérdidas que añaden un extra al sufrimiento, ¿no? Y entre ellas podemos encontrar el miedo al contagio, ¿no? Yo también puedo estar infectado, o la amenaza. Por ejemplo, eso, sos una persona de riesgo, te puedes infectar también, ¿no? Que además, si ya tengo un familiar que falleció, bueno, puedo fallecer yo o puede fallecer otro, eso agrega mucho sufrimiento. La preocupación general, eso que les decía, por la salud de todo el entorno, ¿no? El estado de aislamiento, la presión de los medios de difusión, ¿no? Las reactivaciones ante imágenes, ese bombardeo que tuvimos, que ahora ha disminuido, pero relativamente, ¿no? Porque si no es acá, lo cambiamos de canal y lo vemos qué está pasando en Argentina, qué está pasando en España, la incertidumbre hacia el futuro, la preocupación, por ejemplo, por los temas laborales, los aspectos económicos, y la reactivación de otras pérdidas que haya tenido, esa experiencia previa que haya tenido. Entonces, los objetivos en la atención al duelo después del fallecimiento van a ser los mismos que teníamos, pero atendiendo a estas condiciones que se van dando, que son nuevas para nosotros, que es facilitar la realidad de la pérdida. Acá en las experiencias lo que han ayudado mucho es la narrativa, otras formas de expresión, como arteterapia, pero obviamente tienen que ser acompañadas por un profesional formado en estas áreas también, ¿no? Favorecer que sea el propio doliente y a su ritmo el que reorganice las cosas de la persona fallecida, informar sobre el proceso de duelo y sus manifestaciones. Hay una actividad de psicoeducativa que es fundamental, y orientar sobre la prevención de los riesgos de morbilidad durante los primeros meses tras el fallecimiento, ¿no? Esos objetivos son los que siempre no son diferentes de los que tenemos en otro acompañamiento en duelo por otra razón. Y para terminar, hemos escuchado mucho hablar de humanizar en este momento, muchos seminarios, muchas charlas, y creo que en esto también es un desafío para nosotros como profesionales, el humanizar esta intervención, el acercarnos y poder estar a la altura de lo que ese doliente necesita. Entonces tomé del libro Humanizar la muerte,
de José Carlos Bermejo, que me parece que describe muy bien el reto que tenemos nosotros como profesionales, ¿no? Eso se los voy a leer. El malestar, el sufrimiento y la proximidad de la muerte nos sitúa en un espacio de interpelación en el que se espera una respuesta. Es un espacio de preguntas, de las preguntas existenciales vitales, por el sentido, un espacio para el deseo más hondo del ser humano, el de liberación del mal, el de curación, el de ser atendido en medio de la vulnerabilidad, un espacio de esperanza de salvación. Al dejarnos interpelar por las preguntas que surgen del malestar, nos encontraremos también con la pregunta por el sentido y por el reto de humanizar, ¿no? Me parece que también nos coloca en este desafío, ¿no? Cómo nos paramos frente al duelo en el escenario actual, ¿no? Y para terminar también, tener presente que lo que el paciente de alguna manera espera, el doliente, es que se le acompañe, que se le escuche, que se le valide. Son las mismas cosas, desde un lugar donde tenemos que saber que tenemos otras condiciones que van a estar atravesando el proceso del duelo y que lo pueden hacer más complejo. Eso no significa que todos los duelos vayan a presentar un desorden de duelo complicado, sino que, bueno, tener que intervenir en forma preventiva para mitigar esos efectos, ¿no? Bueno, y con esto espero haberles dado un pantallazo de lo que es el proceso de duelo por COVID o en época de COVID, de lo que hemos podido ir formándonos rápidamente. No sé si tienen preguntas, o fui muy rápido, o quieren que retome algo.